Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura especial, lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Richard, ¿has vuelto? Sí, he vuelto, ¿vale? He vuelto prácticamente más maléfico que nunca, cariño, porque yo luego que paso una enfermedad, vengo pero con toda la energía, ¿vale? He estado mal, mi querido Géminis, ¿vale? Lo que pasa es que, les comento, yo antes del COVID tuve lo que es una piedra, lo que es en el riñón. Entonces, al final esa piedra salió, pero como todo es COVID, pues lamentablemente a veces no me pudieron atender. Entonces lo dejé pasar. Y tuve lo que es una infección, y por eso que estuve 2 días. Voy a tener que tomarme en serio ese tema y ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces eso ya lo tengo arrastrando hace mucho tiempo, pero me fastidia de vez en cuando, o sea, cada 2 años, cada 3 años, posiblemente me fastidia esto, pero creo que tengo que tomarme ya las cosas en serio. Pues bueno, mi querido Géminis. Dicho esto, corazón, el otro punto, Richard, ¿qué pasa? Hoy he venido venenoso, te he dicho Géminis. Hoy he venido venenoso, ¿vale? Lo siento. A ver, para mis amigos famosos y famosas, yo que soy prácticamente un muerto de hambre más. Es así, cariño, porque yo no me siento famoso, ¿vale? Yo soy simplemente un ser, tu servidor, cariño, nada más. Yo no hago canjes, lo siento, pero yo no hago canjes, ¿vale? Es esto. Si quieren una lectura, van a tener que pagar como el resto del mundo. Es esto. Media hora, yo cobro 45 euros. Ya amenazo con cobrar 50. Lo digo así abiertamente, ¿vale? Pero no me vengan a pedir canjes, porque así sean el rey, yo que sé, de España, de Inglaterra, igual les voy a cobrar. Es esto. Entonces, por favor, ¿vale? Por favor, lo siento, pero yo vivo de esto. Yo vivo de esto, ¿vale? Y sinceramente ahora no tengo necesidad de buscar que alguien me promocione o que me haga un canje, ¿no? De promoción. Richard, espero que te dure para siempre. Bueno, el día que no me funcione YouTube, pues me iré a vender pollo broster al negocio de mi madre. Y si mi madre me dice, no, no me quites el negocio, pues entonces tendré que ejercer una de mis tantas carreras profesionales que tengo. Soy electricista industrial, soy diseñador también de AutoCAD, modelador CAD, también soy programador de SAC, también tengo lo que es el título de mantenimiento, también tengo lo que es el título de cocina profesional. Entonces, de hambre no me voy a morir, ¿vale? Es eso, ya está. Muy bien. Pero yo amo YouTube. A mí me encanta YouTube. Yo estoy feliz lo que es en YouTube. Estoy feliz, sinceramente. Es lo mejor que me ha podido pasar, les soy muy sincero, ¿vale? Porque hago algo que me gusta, me divierto, entro en contacto con ustedes. A mí me gusta escuchar mucho lo que es a la gente, me gusta aconsejar y entonces yo estoy muy contento en YouTube. Yo estoy agradecido, sinceramente, que YouTube me dé esta oportunidad. Por eso, I love you, YouTube. Te quiero, YouTube, hasta que me quieras. Muy bien. Dicho esto, pues ya saben, no hay canje, ¿vale? Eso, a ver, muy bien, Richard, hoy sí has venido venenoso, hoy he venido venenoso, cariño, ya lo he dicho ya, muy bien. Recuerda que las lecturas bonus, mi querido Géminis, son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Sé que vamos a hablar de Pepe Lucho, de la Lupe, pero es sobre todo para que tú evoluciones, para que tú crezcas, es esto. Muy bien, cariño, voy a cambiar de instrumento. En este caso va a ser lo que es el palo de lluvia. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Es un poco grande, ¿vale? Pero bueno, lo que abarque. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis.
Muy bien, corazón. Muy bien. Una de las imágenes, Géminis, que yo he podido visualizar con el palo de lluvia, cariño, en primer lugar te he visto con un traje, con un vestido, una ropa, pero que tenía mucha luz. Es como si fuera hecho con hilos de plata, sinceramente, y adornos de diamantes, cariño. Precioso, precioso, tanto para los hombres como para las mujeres. Precioso. Una luz que te envuelve, cariño, como si fuera lo que es un cisne. Te envuelve esa luz, te protege con sus alas, cariño, con sus alas plateadas, te protege. Pero dentro de esa imagen, cariño, hay muchos ojos que te observan, muchos ojos que están pendientes de ti. Y he visto también, cariño, que por la base sale como si fuera unos tentáculos de un calamar. La forma de un calamar es lo que yo he visto. La forma de un calamar, que intenta posiblemente con esos tentáculos, cariño, poder quizás hacerte daño o simplemente intentar que ese cisne con esas alas plateadas que te está protegiendo, pues simplemente se libere. ¿Para qué? Quizás para poder hacer daño, mi querido Géminis. Con esto que te quiero decir, Géminis, yo siento que tú, cariño, yo siento que tú brillas con luz propia. Yo siento que tú eres especial. Voy a dejarlo aquí, no se vaya a caer. Yo siento, Géminis, que tú eres especial, ¿vale? Voy a poner esto porque a veces se enfoca y lamentablemente luego no me veo yo. A ver, Richard, ya está. Yo siento, Géminis, que tú eres especial. Eres muy especial. Hay algo superior, hay algo sobrenatural que te protege, que te cuida, cariño. Pero te cuida a ti, mas no a tu entorno. Te cuida a ti. Tú podrás tener muchos problemas, tú podrás tener de repente muchos bloqueos en tu vida, pero siempre vas a resurgir como el ave fénix, desde tus cenizas, Géminis. Siempre. Pero sin embargo, siento como que tú eres testigo de que tu entorno en algún momento lo pasan mal, cariño, que en algún momento tienen algún tipo de problema, de bloqueo, de dificultad, mi querido Géminis. Siento esto. Y posiblemente esto a ti, Géminis, te pone triste, te pone mal, no entiendes por qué quizás ellos actúan así, porque cuando te digo que las energías que no pueden contigo va a afectar lo que es a tu entorno, quizás tienes un hijo rebelde, quizás de repente tienes un familiar, una persona que se enferma constantemente, quizás de repente, cariño, yo que sé, una persona muy querida para ti, su negocio no le va bien. Siempre tiene que ver algo que a ti te afecta, porque tú tienes un buen corazón, Géminis. Te afecta. Lamentablemente, esa energía que yo he visto, ese cisne con alas de plata, cariño, no sé, como todo es libre albedrío, quizás solamente está indicado esa energía para que te proteja solamente a ti, Géminis. Solo a ti, mas no a tu entorno. Y sé que esto te afecta, cariño. Sé que esto te hace sentir mal, Géminis. Esos ojos, Géminis, esos ojos que están observando y esos tentáculos de como calamar que he visto, están esperando el momento que tú posiblemente te debilites, ¿vale? Porque muchas veces cuando uno está triste, cuando nos afecta posiblemente lo que está pasando con los demás, se te bajan las defensas, Géminis. Y entonces, al bajarte las defensas, te enfermas, corazón. Y esto quizá de repente, como ejemplo, también me lo tomo yo. Mucha gente cuando a veces pone sus comentarios y dice, Richard, lo pillas todo. Sí, es cierto, pillo de repente, gripe ya no me da, ¿vale? Pillo una cosa, otra cosa. Pero yo, desde que empecé con el tema de las energías, he notado que lo pillo todo para aquellos que me han hecho esos comentarios. ¿Y saben por qué? Porque yo siento el dolor de la gente.
la tristeza de los demás. Y quieran o no, eso baja también mis defensas. Como hace poco que hice lo que es la predicción y que yo advertí en esa predicción, aunque las autoridades competentes digan, no pasa nada, todo está bien, no se confíen, porque va a haber una desgracia. Y siento mucho para mi linda gente de Chile, lo que ha pasado. Una predicción que hice hace 15 días se cumplió ahí, que dije que el fuego iba a quemar sus almas, iba a envolver sus almas. Entonces, esta situación, Géminis, te lo digo para ti, cariño. Ellos están esperando que tú bajes la guardia. Ellos están esperando que tú prácticamente, en algún momento, pues yo qué sé, te afecte tanto la tristeza, los problemas de tu entorno para poder atacar, para poder hacer daño, Géminis. Siento decirte, corazón, quizá de repente por tu luz, quizá de repente por tu buen corazón, quizá de repente porque eres una persona que cuando se compromete en algo, no para hasta cumplirlo. No para, en su trabajo, en su proyecto, en la relación. Y esto, cariño, lamentablemente en el rebaño del Señor hay de todo. Hay personas buenas, hay personas malas, hay personas que a lo mejor de repente te van a envidiar. Y cuando ven tu energía, Géminis, les causa prácticamente, por decirle así, ira, mala vibra, cariño, porque tú brillas con luz propia, Géminis. Eso es lo que yo siento con esa imagen que he visto con las energías del palo de lluvia. Pero tú estás protegida, tú estás protegido. Pero es cierto que a lo mejor de repente algo te afecta relacionado con terceras personas. Algo te afecta. Y esto, cariño, tú tienes que saber manejar, porque te puede debilitar con el tiempo, cariño. Te puede debilitar, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. La carta de la justicia, cariño. La carta de la justicia representa lo que es decisiones y también representa lo que es karma. También karma, ¿vale, Géminis? Entonces, siento a mi querido Géminis que muchos de vosotros posiblemente me dice, Richard, necesito justicia. Necesito que las cosas se pongan en orden. Necesito que ya todo cambie. Necesito esto. ¿Cuándo se va a hacer justicia divina? ¿Cuándo se va a poner en orden todo? ¿Por qué ellos que están obrando mal, prácticamente la mano de Dios no llega hacia ellos? O el karma no llega hacia ellos. Tú necesitas justicia, Géminis. Tú necesitas esto. Vamos a ver, como carta guía, puede ser que estás lidiando con un Libra y también puede ser que estás teniendo problemas legales. Me sale un Aries, me sale otra vez Libra, me sale Aries otra vez, cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Solamente eso. Vamos a ver, corazón, que me dicen también iniciales. Iniciales, mi querido Géminis. Iniciales. Vamos a ver. La letra F y la letra W, o también puede ser M. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Dice, jardín eterno, deje de buscar la verdad porque no podrá encontrarla en otro sitio que no sea la parte divina que hay en usted. La parte divina que hay en usted, Géminis. El jardín eterno le abrirá sus puertas cuando vuelva a confiar en sí mismo y ponga sus manos el lastre que arrastra consigo. Es un ser divino, actúe como tal. Entonces, cariño, siento, mi querido Géminis, que vosotros tienen el poder de poder ayudar a su entorno. A esa persona que en este momento quizás me dice, Richard, me sabe mal. Es que te estoy diciendo esto y te juro que
Es como si alguien estuviera hablando. A lo mejor vosotros escuchan como un murmullo. Como, así, he escuchado, ¿vale? Como un murmullo. A lo mejor, es que lo sigo escuchando. Lo sigo escuchando. Luego vamos a canalizar. Si tú has escuchado algo, me lo dices en los comentarios. Pero yo he escuchado como un murmullo, como que alguien está hablando. Es esto. Tú retrocede, escucha bien si escuchas algo. Hay personas que lo pueden percibir. No todos, ¿vale? Hay personas que sí lo van a poder percibir, pero no todos. Eso que quede claro. Muy bien. Entonces, el arcángel Gabriel, ¿qué te dice, Géminis? Te dice que tú eres como si estuvieras tocado o tocada por Dios. ¿Vale? Entonces, si tú pides con fe, con oración, tú debes tener tus métodos, ya sea de repente con la Biblia, ya sea de repente con un santo, un crucifijo, un rosario, lo que a ti te haga sentir en conexión con Dios. Y siempre cuando tú termines la oración, siempre pide en nombre de Jesucristo, de nuestro hermano Jesucristo, cariño, para que pueda llegar, ¿vale? Directamente tu oración. Entonces, si tú pides con fe, Géminis, las cosas van a empezar a arreglarse para tu entorno. Y también para ti, ¿vale? Las cosas van a empezar a arreglarse. Pide, porque me está diciendo que tú eres un ser superior. Te está diciendo, Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Y luego voy a canalizar. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas, Géminis. Siento, Géminis, que muchas veces tú, posiblemente, es como que, te noto como que a veces te aíslas, como que estás solo, sola. Te noto que muchas veces quizás hablas con Dios, quizás de repente te haces preguntas, el porqué de esta situación, el porqué. Noto que muchas veces has estado esperando ayuda de alguien también. O que al menos él o ella pregunte por ti. Que al menos él o ella te diga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pero siento, mi querido Géminis, que me dice Richard, me siento como un poco vacío, vacía. Y ¿sabes qué pasa, Géminis? Que muchos de vosotros quizás ya han logrado algo en su vida, tanto lo que es en la parte económica como también con la familia. Porque si tú te das cuenta aquí esta carta, aquí hay un personaje como una sirena y está montado lo que es en una roca muy alta y está mirando lo que es al horizonte, Géminis. Entonces, esa roca muy alta puede ser la familia, puede ser tu casa, pero también puede ser de repente lo que tú has logrado en la parte económica, en tus proyectos, pero sientes como una soledad. Tú solamente lleva el mensaje a tu terreno. Siento como que me dice Richard, todavía me hace falta algo para poder ser feliz, para poder decir, me siento realizado, realizada lo que es al 100%. Hay algo que te falta, Géminis. Hay algo. Tú puedes tener hijos, vuelvo a decir, hijos, familia, pareja, de repente tienes una buena casa, propiedades, pero te hace falta algo. Algo, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dice. La carta también de la Reina de Pentáculos, la carta del 4 de Copas, la carta del Sol y la carta del 6 de Bastos. Mira, estas dos cartas coinciden con la primera carta que te he sacado, que te sientes un poco solo o sola. Si tú te das cuenta, mi querido Géminis, aquí la Reina de Pentáculos está mirando como con recelo, tiene lo que es una llave dorada, aquí, una llave dorada en su mano, cariño, que está colgando, si te das cuenta, pero sin embargo está sola y es como que el ambiente es como si fuera de noche y todo es negro, cariño. Todo es negro. Entonces tú tienes una insatisfacción.
Hay una insatisfacción, mi querido Géminis. Hay una tristeza en ti. Algo te hace falta. O a alguien extrañas también. Puede ser el caso. Siempre estás pensando en esto. Siempre estás recordando esta situación o a esta persona. Voy a tomar mi agüita. Vamos a ver. Siempre estás como esperando, aguardando, quizás de repente que él o ella se ponga en contacto contigo o te diga algo. Siempre, Géminis, siempre. Tenemos lo que es la carta del Sol y la carta también del 6 de bastos. Por otra parte, mi querido Géminis, hay un grupo de ustedes que me dice Richard. Hay un grupo, no todos, ¿vale? Hay un grupo que me dice Richard. ¿Cómo me gustaría poder tener, aunque sea una oportunidad, de volver a encontrarme otra vez con esa persona? Es como que tienes un asunto pendiente, cariño. Como que me dice Richard, para mí es necesario encontrarme con él o con ella para poder cerrar ese ciclo. Para mí es importante encontrarme para poder cerrar ese ciclo. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del Sol y la carta del 6 de bastos. Es como que tú quieres verle a la cara, frente a frente. Quizás para que te dé una explicación, quizás porque me dice Richard, solo quiero tenerle una vez en mi vida y luego lo dejaré ir. Pero tú necesitas encontrarte con alguien. Tú necesitas verle cara a cara, ¿vale? Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Y tenemos aquí lo que es la carta del 5 de pentáculos. Lo extrañas mucho, cariño, y lo deseas mucho a esa persona. Quizás para muchos de vosotros, Géminis, ese personaje no te da lo que es una respuesta, no se pone en contacto, quizás de repente te deja lo que es en visto y esta situación pues a ti te pone nervioso o nerviosa, mi querido Géminis, pero siento que tú simplemente sufres. Hay una tristeza aquí, hay un dolor, ¿vale? Por otra parte, Géminis, siento como que tú también posiblemente no quieres que este sentimiento, el resto, sepa lo que te está pasando. Es como que tú todavía amas a alguien, quieres a alguien, pero tú no quieres que los demás acepten esto o se den cuenta de esto. Tú no quieres. Puede ser por orgullo, puede ser por ego o porque simplemente no te da la gana. Ya está, no te da la gana. Pero tú todavía quieres a alguien, Géminis. Todavía quieres a alguien, ¿vale? Y siento que a lo mejor de repente por eso tu corazón no puede rehacer otra vez tu vida. Siento esto. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dice? Tú solamente toma lo que es tuyo. Voy a sacar qué me dice el oráculo. A ver, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Géminis, vamos a ver qué me dice el oráculo, cariño. Listo. El oráculo de la sabiduría dice, los ciclos. El número 25 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, mi querido Géminis. ¿Vale? Vamos a ver. El número 25, cariño, dice los ciclos. Los ciclos te está diciendo, Géminis, que cada etapa de nuestras vidas que nosotros vivimos, cariño, es algo que teníamos que vivir. Nos guste o no nos guste, cariño. Nada es por casualidad. Es algo que tú tenías que aprender, que tú tenías que experimentar, para que vayas cerrando ciclos, para que ya prácticamente asunto aprendido, asunto evolucionado. ¿Te ha pasado, Géminis, que a veces tú dices, ¿por qué tomé esa decisión? Ejemplo, ¿por qué de repente renuncié a esa persona? ¿Por qué estuve con esa persona? ¿Por qué de repente no tomé esa decisión de aprovechar esa oportunidad para ese viaje? Etcétera, etcétera. ¿Por qué me quedé? Vale, entonces, nunca te arrepientas, mi querido Géminis, de lo que tú has hecho, de lo que tú estás viviendo. Es algo que tú tienes que vivir. Es algo que tenía que pasar. Es algo, cariño.
Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo me separé de una persona porque ya no aguantaba más. Como convivíamos, no aguantaba más su carácter. Y ahora me arrepiento porque quizás de repente si hubiera tenido un poco de paciencia, pues simplemente nosotros continuáramos lo que es en la relación, estaríamos juntos. No te arrepientas, cariño, no te arrepientas, porque si tú de repente no hubieras tomado esa decisión, quizás tu vida hubiera sido peor, un infierno. Hubiera sido terrible, cariño. ¿Y qué hubiera pasado? Quizás hubieras dicho a los 60, 70, 100 años, ¿por qué no solté esta persona? ¿Por qué no he vivido? Entonces, tú tienes que quedarte, Géminis, con lo que tú estás viviendo ahora, tus experiencias. Seguro que dentro de toda esa experiencia, algo bonito hay en ti. Hay un recuerdo especial. Hay algo precioso, cariño. No, tu vida no tiene por qué ser siempre mala. Haz memoria, sino que simplemente a veces nosotros, cariño, solamente nos acordamos de las cosas malas. Y de las cosas buenas, pues nos olvidamos porque ha sido bonito, ¿no? Entonces, haz memoria, Géminis. Nunca te arrepientas de tus decisiones. Es algo que tenías que hacer. Es algo que tenía que pasar. Nada es por casualidad, cariño. Por eso te dice ciclos, ciclos. Y así como también vienen ciclos, siento que todavía tú tienes algo más que vivir, porque estamos en esta carta del oráculo que dice los ciclos. Los ciclos. Hay algo que todavía tú, mi querido Géminis, tienes que vivir. Vamos a ver un consejo del Tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Ahora voy a canalizar. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. La carta del Rey de Bastos, cariño, es una carta de poder, es una carta también de fuerza, es una carta de deseo, etcétera, etcétera. Pero como consejo te dice, no siempre tienes que estar a la defensiva, cariño. No siempre tienes que estar posiblemente espantando lo bueno que pueda llegar lo que es a tu vida. Vamos a suponer que hay una persona que está interesado o interesada en ti. Pero como tú tienes lo que es la carta del Rey de Bastos, cariño, pues estás lo que es a la defensiva. Seguro que me va a pagar igual. No me apetece. A lo mejor esto no funciona. No tengo tiempo. Tienes que vivir más, Géminis. Tienes que disfrutar más. No, tengo que trabajar más. Tienes que desconectar, Géminis. No todo es dinero en la vida, cariño. Richard, pero me gustaría tener una mansión. Tienes que buscar un equilibrio, porque esa mansión no te lo vas a llevar. ¿Vale? Yo con esto no te digo que tú no tengas metas, que tú no tengas sueños, pero tampoco sacrifiques tu vida. Porque vida, cariño, una vez que se te acaba, pues ya no va a haber otra. Y si hay otra, cariño, vas a reencarnar, pero va a ser otro tipo de vida. No va a ser tu misma historia. Estarás en otro cuerpo, estarás en otro sexo, estarás de repente quizás en otro tiempo también, Géminis. En otro tiempo, cariño. A lo mejor retrocedes porque hay muchos mundos paralelos. A lo mejor no te toca vivir este 2023. Estamos 23, 24, Richard. Este 2024 no te toca vivir, cariño. Y a lo mejor retrocedes, yo qué sé, cariño, en la era, yo qué sé, de los dinosaurios. Una época muy difícil. Entonces, cariño, tú tienes que vivir. Busca lo que es un equilibrio, Géminis. Es esto. Ya, Richard, pero es que no tengo tiempo. Seguro que va a haber tiempo, Géminis. Es cuestión que tú te organices. Es cuestión esto, cariño. Mira, Géminis. Cariño, corazón, tú sabes que yo te quiero, mi cascabel. Tú sabes que yo te quiero. A mí me dicen muchas veces, Richard, tendrías que hacer super chat todos los días. Si yo hiciera super chat todos los días, cariño, aparte que yo entrego muchas lecturas, no tendría tiempo para mí. No tendría tiempo para vivir, cariño. Entonces, yo sé que si yo hiciera super chat todos los días, yo ganaría más dinero. Si yo trabajaría los días sábados, como debe ser, porque yo solamente cuelgo un video nada más, cariño, los días sábados, yo también ganaría más dinero.
corazón. Pero no es así. ¿Por qué? Porque hay muchos ricos en el cementerio. Está así, está lleno, cariño. Está lleno. Yo también tengo que tener mi espacio. Salir de repente a caminar, a comer a un restaurante. Si puedo un viernes, yo qué sé, quedar con amigos. Hay que buscar un equilibrio, Géminis. Un equilibrio, ¿vale? Porque luego el cuerpo se resiente también. Se resiente. Entonces, no estés constantemente a la defensiva, mi querido Géminis. No estés constantemente buscando pretextos, que hoy no puedo, que mejor mañana. No. Tienes que buscar un equilibrio, mi querido Géminis. ¿Vale? Porque si no, luego te pasa factura. Vamos a ver. Voy a canalizar por qué he escuchado esos murmuros por aquí. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. No sé qué tiene que ver el nombre de Nancy. Nancy ha dicho, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Alguno de vosotros, Géminis, tiene un problema en los huesos. Es muy importante que no te descuides con el tema de los huesos. ¿Vale? Entonces, ve a un médico, para eso están los médicos, cariño. Ve a un profesional, ¿vale? A un profesional. El tarot no lo resuelve todo. No, yo soy de las primeras personas que vayan a un profesional que conoce del tema. No, Richardito, lo que es a un santero. Yo te recomiendo que vayas a un profesional, cariño. Ve a un profesional, ¿vale? Dios, mi querido Géminis, pone las herramientas y a las personas adecuadas para que tú te sanes, tú te recuperes. Entonces, en este caso, un profesional. Si un profesional no te detecta nada, pues entonces sí recurres a la parte espiritual, porque también puede haber magia. Pero primero un profesional. Yo prefiero, esa es mi política, sinceramente, Géminis. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, por favor. Es que está hablando, pero dice, sí, dile que me escuche, por favor. Una de las imágenes que estoy viendo es el perfil, puede ser hombre o mujer, pero cabello corto y da la espalda. Es de contextura normal, como mi contextura. No es tan grande ni tan delgado. He sentido el quejido como de una mujer también. De una mujer. No sé qué tiene que ver la energía, o posiblemente tú recuerdes a alguien que siempre silbaba, que siempre le gustaba silbar. Tú ve tomando solamente lo que es tuyo. Siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros han estado posiblemente como durmiendo y muchos de vosotros han sentido la presencia de una energía o posiblemente tú has soñado con esa energía y te da lo que es un beso. Un beso, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Veo la fachada de una casa que tiene adelante como columnas, ¿vale? Adelante como si hubieran columnas, no hay paredes, y encima tiene como un techo, como una entrada, ¿no? No sé cómo decirle porque yo no soy arquitecto. En esa entrada de esa casa Géminis, veo es como un animal, pero no es ni un perro ni un gato.
No, es un animal muy extraño. El otro punto, Géminis. Para aquellos que tienen una ventana grande en casa, donde llega el sol, porque pueden ver ventanas grandes interiores, no, llega el sol, ahí mi querido Géminis, hay una energía que siempre se pone lo que es en cuclillas, como a tomar el sol. Pero también veo la imagen de un ser de cabello negro y tiene lo que es como un vestido blanco, pero tiene como blondas. Como blondas. Me habla de la energía como si fuera de un niño, de una niña también puede ser. Ese soy yo, me dice. Ese soy yo. La otra imagen, Géminis, hay como el recuerdo de una persona de cabello corto, no tenía mucho pelo, lo suficiente como el mío, seguro, un poco menos. Una persona adulta que utilizaba de repente pantalones negros y camisa o de repente polos, lo dicen en Latinoamérica, jerseys claros. Pero me hablan de una persona que le gustaba mucho el tema rústico. Puede ser construcción, puede ser campo, el tema rústico. O algo relacionado con trabajos forzados también, trabajos muy fuertes. Esta energía, cariño, es como que quiere posiblemente decirte algo o quiere quizás que tú vuelvas a un lugar. Sí, quiere que vuelvas tú a un lugar. A lo mejor de repente desde que partió esa persona, tú no has regresado a un sitio y necesita que tú vuelvas a ese lugar. Por otra parte me dicen, dile que también soy su hermana. Hay como un tocador, tienes como un espejo ahí en ese tocador, no es tan grande, es pequeño el tocador, pero tú tienes de repente ahí tus cosas personales, joyas, maquillaje, y a veces tienes esa percepción como que alguien le toca. O de repente eres una persona muy minuciosa y sientes como el olor, el aroma, como que alguien ha tocado esto. En ese tocador, Géminis, es como que la energía de, quizás lo conoces, una energía que ya no está, siempre se manifiesta. El tocador, dije que tenía que comprar un plumón para enseñarte cómo es el tocador. A ver, vamos a ver si se puede ver, ¿vale? Lo que yo he visto, a ver si se ve. El tocador era así, ¿se ve? Se ve un poco, ¿no? Que le he puesto mucho brillo a la cámara. El tocador era así. Así, en esta forma. Y en ese sitio, en ese tocador Géminis, tengo que comprar un plumón. En ese tocador Géminis, tú tienes tus cosas personales. No es tan grande. Será más o menos, yo calculo, no pasa ni el metro. No pasa ni el metro.
Ahí es como si hubiera una energía. Hay una energía en ese tocador. Hay algo, cariño. Que muchas veces cuando vosotros de repente se están mirando lo que es en el espejo, han sentido como su presencia. Entonces, tuve tomando lo que es tuyo, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Es lo que he podido canalizar. Pero yo creo que aún falta más. Intentaré para la próxima lectura bonus hacer la canalización más larga. Y dime si cuando yo te he dicho anteriormente, si tú has escuchado como murmullos. Porque yo he escuchado que alguien murmuraba aquí. Justo en esta parte, ¿vale? Te soy sincero, que alguien murmuraba. Entonces me lo dices. Vamos a ver las características, Géminis. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. No todos van a poder sentir la energía, vuelvo a decir. No todos, ¿vale? Son pocos. La carta del 5 de oros. Hay una persona de elemento tierra, que puede ser Capricornio, Tauro o Virgo, que quiere volver a casa, pero que lamentablemente se siente avergonzado o avergonzada. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado, o se lo pinta de algún color, pero se siente avergonzado o avergonzada, mi querido Géminis. La carta del 10 de espadas. Hay una persona en la distancia o una persona de elemento aire que en este momento no te da lo que es la cara. ¿Por qué? Porque esta persona te mintió en algo, Géminis. Puede ser de piel blanca o piel trigueña o está muy bronceado o bronceada, cabello castaño o cabello rubio. Esa persona te está mintiendo, Géminis. Entonces, ten mucho cuidado, ¿vale? La carta del 6 de bastos. En una reunión o en una fiesta vas a conocer a una persona muy especial, pero siento que esa persona, cariño, no te convence al 100%. Y quizá de repente porque es una persona que es muy suyo, muy suya. Atractivo y atractiva también. O de repente su mundo está relacionado con el mundo de la noche. Discotecas, bares, restaurantes, yo que sé, algo relacionado con el turismo. Cabello ondeado o crespo. Es una persona que también se mueve mucho lo que es en las redes sociales. Una persona muy importante, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Te quiero mucho. Hasta la vista y sé feliz. Dime si te gustan las canalizaciones para hacerlo más extensa, ¿vale? Porque si no te gusta, pues entonces no lo hago. Te quiero, mi rey, mi reina, mi cascabel.